Y tenemos aquí las 5 solas en la pared de la iglesia: sola escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Estas 5 solas nos separan de Roma. Y el título del mensaje en esta mañana, es un estudio temático, es ¿por qué no somos católicos romanos? Somos católicos, pero no somos católicos romanos. Ahora, hay algunas personas en nuestra iglesia, por ejemplo en Carna, que todavía tiene un pie ahí en la iglesia católica romana, pero por lo demás, muchos de nosotros muchos de vosotros habéis salido de la iglesia católica romana. ¿Cómo es que no pertenecemos a la iglesia católica romana? Pues una pequeña introducción. Los protestantes somos católicos. Esto casi suena a blasfemia, pero hermanos, la palabra católica es hermosa. Tiene un significado bien bonito. ¿Algún listo aquí podría definir la palabra católico? Universal. O sea, los evangélicos pertenecemos a la iglesia universal de Dios. Pues, amén. Somos católicos. Católico es algo bien bonito. Ser católico significa formar parte de la iglesia universal. Pero nosotros no somos católicos romanos, porque al agregar el adjetivo romano, estamos diciendo que el Vaticano ejerce señorío, potestad espiritual sobre los feligreses católicos. Y ahí no estamos de acuerdo. No aceptamos la autoridad papista, no aceptamos muchos dogmas, de hecho, de la Iglesia Católica Romana. Es que hoy el título es una pregunta: ¿por qué no somos católicos romanos? Aunque un título más específico sería: ¿por qué no somos romanos? Porque sí somos católicos, pero bueno, para que nos entendamos, ¿por qué no somos católicos romanos? Y hoy vamos a hablar de 2 principios. La Reforma tiene 2 principios: el principio material y el principio formal. Hoy voy a hablar de estos 2 principios, si Dios me permite. El principio material y el principio formal. ¿Qué es la diferencia entre un principio material y un principio formal? El principio material es la materia, el contenido, la esencia del mensaje que predicamos. El principio formal es la estructura o la forma que apoya dicho contenido. Pensad, por ejemplo, en un vaso de agua. Dentro, la materia, el agua, y la estructura que apoya este agua para que esté ahí es el vaso. Es que en la Reforma hay un principio material y hay un principio formal. El principio material es sola fide. Sola fide. La salvación es únicamente por medio de la fe. Esto para nosotros, bueno, no suena revolucionario, pero en el siglo XVI, en una iglesia católica medieval que hablaba de salvación por obras, por penitencia, por la intercesión de la Virgen, de otros santos difuntos, por el purgatorio, etc., decir sola fide era extremadamente revolucionario. Pero gracias a Dios en el siglo XVI se recuperó el evangelio bíblico. Y más allá del principio material, los reformadores defendieron este contenido apelando a una estructura que apoyaba esta predicación. Y este principio formal es sola scriptura. Encontramos sola fide en sola escritura. No encontramos sola fide en los concilios romanos, en los decretos papales, no. Pero sí encontramos sola fide en la escritura. Si Dios permite, pues vamos a hablar de estos 2 principios, el material y el formal, para ayudarnos a entender por qué no somos en esta mañana romanos. El texto que he escogido para el primer punto de sola fide, podría haber escogido, de 100,000 pasajes, es Romanos 4. Vamos a leer este párrafo, es breve en su totalidad. Romanos 4, del 1 al 8. Y aquí vamos a toparnos con 2 varones del Antiguo Testamento que fueron justificados, salvados por Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo fueron salvos estos 2 varones? Uno es Abraham, el otro es David. Fueron salvos por obras, por la intercesión de la Virgen. ¿Cómo fueron salvos estos 2 hombres? Leo Romanos 4, del 1 al 8. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios
y le fue contado por justicia. Sola fide. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora voy a explicar esto. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ahora hombre número 2, David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sola fide, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, bienaventurada la dama, a quien el Señor no inculpa de pecado. Bien, Pablo es el gran apóstol, ¿verdad? Apóstol a los gentiles, y él está enseñando a la iglesia en Roma sobre la salvación. Él está enseñando sola fide. Y Pablo, para justificar, para defender su doctrina, regresa al Antiguo Testamento. Se fundamenta en la palabra del Señor, apela al texto sagrado. Empezamos pues con versículos 1 y 2 de nuestro texto. Dicen, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Veis que Pablo ya al empezar identifica el problema de una salvación por obras? Si yo voy al cielo por mis obras, tengo de qué gloriarme. Puedo jactarme en mí mismo, de mí mismo. Yo voy al cielo porque he sido muy obediente, mi vecino no, yo sí voy al cielo según mi mérito. ¿Ves? La salvación por obras te lleva a gloriarte en ti mismo. Pero la doctrina de la salvación propagada en la Biblia solamente da la gloria a Dios. Por tanto, para que la salvación sea únicamente para la gloria de Dios, no puede ser por nuestras obras humanas. Nadie aquí puede decir, yo soy salvo porque soy un crack, soy maravilloso, no soy un gran pecador. No, somos salvos por pura gracia mediante la fe. Pablo entonces niega que la salvación sea por obras, porque esto produce vanagloria en nosotros. Versículo 3, aquí apela expresamente a la Escritura. Pero ¿qué dice la Escritura? Versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Fijaos en Pablo. Pablo no es como uno de los apóstoles de hoy, de este movimiento de profetas y apóstoles, todos sitios, no hay nuevos apóstoles, nuevos profetas, y hablan de todo menos la palabra de Dios. Un verdadero apóstol se fundamenta en la palabra profética más segura. Pablo es un apóstol, pero defiende su doctrina apelando a la Escritura. Y a ver si alguien me puede decir, ¿dónde cita Pablo, cuando está hablando aquí de Abraham y su salvación mediante sola fide, de qué parte de la Biblia está citando Pablo? El libro de Génesis. Pablo entonces va a hacernos volver a Génesis para descubrir ahí esta verdad que él está predicando. Es decir, Pablo no está predicando nada cualitativamente nuevo. En el Antiguo Testamento está el mensaje de la salvación por sola fide en Cristo. Y Pablo ahora regresa a Génesis para resaltar este principio. Así que ahora la cita, versículo 3. Como dice la Escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para ser justificado? Creer en la promesa de Dios. Abraham, te voy a dar una simiente. Esta simiente es Jesucristo. Abraham creyó la promesa mesiánica de Dios y fue justificado por el mero hecho de haberla creído. Qué fácil, ¿no? Creer la promesa de Dios. No tuvo que circuncidarse, no tuvo que ayunar, no tuvo que ir a Santiago de Compostela, no tuvo que visitar al Papa Leo, no tuvo que hacer nada, sino creer lo que Dios le había prometido. Y sabemos, queridos hermanos, que nadie puede ser salvado por obras, porque justo antes de capítulo 4, estamos en Romanos 3. Y Pablo dice, está citando diferentes pasajes del Antiguo Testamento, en Romanos 3:10, Pablo dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es que si Abraham, según su naturaleza era así, corrupto, pecador, depravado, ¿cómo pudo Abraham haberse ganado la salvación?
Evidentemente sus obras no podrían haber regalado a Abraham la salvación, porque él, según Romanos 3, la sentencia de Romanos 3, él era pecador, él era tan corrupto como todos nosotros. Por tanto, la salvación no puede ser por obras. Y ahí está Martín Lutero. Siglo XVI, con la idea católica romana de que iré al cielo si soy lo suficientemente bueno, Lutero está hecho polvo. Es un monje, ayuna, hace oraciones, puede estar hasta 3 horas al día confesando sus pecados uno por uno. Y sin embargo no hay paz en él. Porque se da cuenta de que todo lo que hace está manchado por el pecado, está contaminado de pecado. Y Lutero se da cuenta, mira, por más que me esfuerce, no hallaré paz con Dios. Necesito una justicia ajena a la mía. Yo soy corrupto, yo soy un gusano, yo no puedo alcanzar el favor de Dios. Y el versículo que revolucionó el corazón de Martín Lutero, que le convirtió en el gran campeón de la Reforma, fue Romanos 1:17, donde está escrito: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Lutero dice, cuando yo entendía que el versículo, mi vida cambió, porque el texto te está diciendo que la justicia de Dios, la única justicia que puede salvar, Dios regala esta justicia, no a los muy buenos, no a los muy religiosos, no a los pastores, no a los predicadores. Dios regala esta justicia, la justicia de Jesucristo, al que es de la fe. El que cree en Jesucristo recibe la justicia del Hijo de Dios. Y Lutero empieza a darse cuenta, wow, soy salvo por una justicia ajena. Una justicia, según los reformadores, que es extra nos, más allá de nosotros, fuera de nosotros. Y Dios me regala esta justicia mediante la fe en el Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Hay una película sobre Lutero, se grabó en los años 50, y hay una escena fascinante. Lutero está hablando del abad, de su monasterio, y Lutero está dándose cuenta de que Dios nos salva solamente mediante la fe en Jesús. Y el abad le está diciendo, le está interrogando diciendo, pero Martín, si tú empiezas a predicar que la salvación es únicamente por la fe en Jesús, ¿qué harás con los altares? ¿Qué harás con las imágenes? ¿Qué harás con las peregrinaciones? ¿Qué harás con los ayunos? Y Lutero responde en la película diciendo, pues en su lugar yo pondré al Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación. Él es nuestra justicia. Así que no hace falta ir a Roma para ser salvo. Si tú tienes fe en Jesucristo, Hijo de Dios, el cual murió por tus pecados y resucitó al tercer día, eres salvo. Eres tan justificado como el patriarca Abraham. Abraham creyó y punto. No hizo nada más y recibió la salvación eterna. Y por eso Lutero una vez pudo decir lo siguiente, y cito sus palabras. Jesucristo me dice, has dejado de ser un pecador, ahora lo soy yo. Yo soy tu sustituto. Has dejado de ser tu pecador y yo lo soy en tu lugar. Tú no has pecado, sino yo. Todos tus pecados descansan en mí y no en ti. Y me viene a la mente que es 2 Corintios 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos en él justicia de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Todo el pecado de Abraham ahora es de Jesucristo. Y toda la justicia de Jesucristo ahora es de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en el Evangelio. Abraham creyó en la promesa mesiánica de Dios. Abraham pecador sí, pero justificado por sola fide. Y todos los santos, desde el Edén en adelante, todos los santos son salvos únicamente por la fe en el Mesías. Es que si tú hoy crees en el Mesías, tienes la salvación de Abraham también. Alguno diría, pero vamos a ver, pastor, Abraham vivió miles de años antes de la encarnación. Abraham no pudo haber conocido a Jesús.
Yo te diría, muy humildemente, que estás equivocado. Porque Dios da promesas. Y cuando Dios da una promesa, Dios prometió que Cristo iba a venir. Abraham creó la promesa y por tanto fue justificado. De hecho, Jesús dice, os cito, Juan 8:56. Jesús dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir día y lo vio y se gozó. Os voy a poner una prueba de esta verdad. Nosotros aquí en General Luque hemos visto la segunda venida del Señor. Bueno, a ver, literalmente, ¿Cristo ha vuelto? No, por segunda vez no todavía. Pero estamos absolutamente convencidos de que Él va a volver ¿por qué? Porque hay una promesa en la palabra de Dios. ¿Ves? O sea, no hace falta ver la segunda venida para creer en ella. Entonces, Abraham es cierto que empíricamente hablando no había visto a Jesús. No le invitó a Jesús a su casa a tomar un té negro. Pero él creyó en la promesa y al creer fue justificado. Así que nosotros somos familia de Abraham. La única diferencia es que Abraham creyó en el Cristo que había de venir y tú y yo creemos en el Cristo que ya se manifestó y que pronto volverá. Entonces observad hermanos, la salvación es únicamente por la fe en Cristo. Y Pablo resalta esto en el versículo 4 diciendo, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿no? Hermano Gustavo, ¿no? Porque Gustavo sale el lunes de su casa a las 6:30 de la mañana para trabajar 10-11 horas. Porque quiere bendecir a su jefe, porque quiere servir a esa empresa, porque él sabe que a finales del mes le van a hacer un ingreso generoso en la cuenta bancaria, ¿verdad? O sea, que cuando él sale a trabajar a finales del mes, él recibe un ingreso. Este ingreso no es por gracia. Este ingreso es por su esfuerzo. Él está ahí trabajando, negándose a sí mismo. Él podría estar en cualquier otro sitio del mundo, pero está ahí en esta empresa sirviendo los intereses de su jefe. Así que es lógico que le paguen. No es por gracia, sino por, lo que he dicho aquí, el texto por deuda. Así que tú sales a trabajar, 40 semanas, tal vez 40 horas laborales, ahora no, más o menos en España, sales a trabajar, recibes tu ingreso, pero es una deuda. No recibes este dinero por gracia. Es que la salvación, está diciendo Pablo, no es como Gustavo saliendo a trabajar de lunes al viernes, lunes al sábado. No, esto sería una salvación por deuda, por obras, por esfuerzo. La salvación en el versículo 5 es por gracia. Y aquí, versículo 5 dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? En efecto, su fe le es contada por justicia. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Gustavo de nuevo. Esta vez Gustavo no sale esta semana a trabajar. De hecho, va a pasar todo el mes de noviembre, que se está acercando. Él decide quedarse en noviembre todo el mes. Y su jefe le ingresa 4,000 euros a finales del mes. ¡Wow! Eso es pura gracia, ¿no? Porque él no se ha esforzado, no merece este dinero. Su jefe no está obligado a dárselo porque él no ha cumplido con las horas. Pero os dais cuenta, la salvación no es una deuda. La salvación es por pura gracia. Así que es literalmente, sé que es difícil entender esto, pero Dios literalmente nos ha dado el regalo más valioso del mundo sin que hagamos nosotros absolutamente nada para merecérnoslo. No nos hemos sudado, no nos hemos esforzado, no hemos tenido que hacer nada, sino creer lo que Dios nos dice acerca de su Hijo Jesucristo. Y por medio de la fe somos 100% justificados. Por eso versículo 4, Dios justifica al impío. No dice Dios justifica al religioso, Dios justifica al que es muy obediente, Dios justifica aquel que ayuna 3 veces a la semana y ora 40 horas a la semana. No, Dios justifica al impío. Abraham impío, cree en la promesa, es justificado. Tú impío, crees en el evangelio, eres justificado. Sola fide, solamente por medio de la fe. Y yo predico así y dices, pero no, es demasiado bueno. Es que esto no puede ser verdad. Esta noticia es demasiado gozosa, alegre. ¿Cómo puede ser así algo cierto? Pero gloria a Dios,
Dios es generoso. Dios es bueno. Dios es así de benévolo. Es que Abraham, pensad en él, Pablo está citando el ejemplo de Abraham, un hombre que no hizo nada, creyó en Cristo, justificado. Y ahora hombre número 2, pasa exactamente lo mismo con él, es el rey David, el dulce cantor de Israel. Esta vez estamos en versículos 6 al 8. Versículo 6, Pablo habla ahora de él, después de hablar de Abraham, dice, como también David, es decir, lo que acabo de decir es de que Abraham se aplica también a David. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. De verdad, hay que gritar estas dos palabras, sin obras, sin obras. La Iglesia Católica Romana, con obras, con obras, con obras, fe más obras, fe más obras, fe más obras será justificado. El apóstol inspirado dice, sin obras somos justificados. Y también hay que agregar que incluso nuestras obras religiosas, espirituales, también tienen pecado. George Whitefield una vez dijo lo siguiente, cito a Whitefield, en cuanto a mí, yo sé que no puedo orar sin pecar, no puedo predicarles a ustedes, ni a cualquier otra persona sin pecar, no puedo hacer nada sin pecar, y como alguien lo ha expresado, mi arrepentimiento necesita que me arrepienta de él. Y mis lágrimas necesitan ser lavadas en la preciosa sangre de mi querido Redentor. Nuestras mejores obras son en realidad espléndidos pecados. Antes de que puedan hablar de paz en sus corazones, no solo deben aborrecer su pecado original y verdadero, sino que deben odiar su propia justicia, todos sus deberes y obras. Todo lo que hacemos, está el viejo Adán con nosotros, corrompiéndolo todo, contaminándolo todo, ¿verdad? Nos ponemos a orar y empezamos a distraernos. Y empezamos a orar a veces tonterías. Incluso podemos predicar, tocar, hacer cosas dentro de la iglesia. Y ahí está el viejo Adán andando dentro de nosotros. Si Dios me salvara por la calidad de mi vida de oración, ¡ay de mí! Si Dios me salvara por la calidad de mis predicaciones, ¡ay de mí! Mi única esperanza reside en una justicia perfecta, la cual no encuentro en ninguna iglesia, sino a la diestra del Padre, y esta justicia es el Señor Jesucristo. Él es la justicia del pueblo de Dios, y recibimos esta justicia sin obras, sin obras, sin obras. Versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, la mujer a quien el Señor no inculpa de pecado. Es que cuando Dios te salva hace dos cosas. Sí, en el caso de Abraham, vemos que activamente hablando, Él te imputa justicia. La justicia que no es tuya, ¡pum!, ahora está en tu cuenta. Dios te la da, te la regala. Dios te ve vestido de Jesucristo. Difícil de creer, pero es una verdad evangélica. El caso de David nos habla de la obra pasiva, porque activamente la justicia de Dios ahora nos es dada. Pasivamente algo nos es quitado, algo desaparece. Y lo vemos en David, el pecado nos es quitado. Ya no podemos ser condenados. Todas las acusaciones del diablo que hay contra nosotros están anuladas, expulsadas, echadas fuera una vez para siempre. Ahí está la doctrina total de la justificación. La justificación es justicia positiva y al mismo tiempo el perdón de todos los pecados. Esto lo encontramos, de hecho, en la confesión de Lutero. Se llama la confesión de Augsburgo, 1530. Fijaos en cómo él habla. Bueno, su brazo derecho, Melanchthon, habla de estos dos elementos de sola fide, la justificación. Dice, se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios
mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Ahí está la justificación completa. Por un lado, recibo la justicia perfecta de Jesús. Ahora Dios me ve en Él. Por otro lado, todo mi pecado es quitado e imputado al Señor Jesucristo. Con razón cantamos esta alabanza. Bendito intercambio, ¿no? Glorioso intercambio. Mis pecados son de Cristo, su justicia ahora es mía. Bendito sea el Señor. Ahora, yo estoy diciendo sola fide, sola fide, sola fide. La Iglesia Católica Romana condenó la doctrina de sola fide en el Concilio de Trento, poco después de la Reforma. Y yo entiendo la razón por la que el Vaticano condenó este mensaje como algo diabólico, porque incluso encontramos la misma forma de razonar en el texto apostólico, porque Pablo, después de decirnos que Dios nos salva por sola fide, tiene que corregir una posible, un error entre sus interlocutores. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que esta gracia abunde? Y la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento dijo, pues nosotros, si enseñamos sola fide, estamos fomentando libertinaje. Estamos animando a la gente. No, yo os estoy diciendo en esta mañana, hermanos, la salvación es sin obras. Lo que tú podías decir, si fueras una persona carnal, lo que tú podías estar pensando ahora mismo es, genial, ahora voy a pecar como un demonio, ¿no? Voy a robar, mentir, fornicar, blasfemar, porque la salvación es por gracia sin obras. ¿Cómo responde Pablo ante este, que es un argumento muy real? La Iglesia Católica Romana, tú entiendes, Radio María, siempre critican a los protestantes por enseñar sola fide. Fomentan libertinaje, fomentan inmoralidad. La respuesta de Pablo es que si Dios de verdad te ha dado el regalo de la fe, como Abraham, Dios no te da la fe como una especie de, un paquete independiente. No, Él te cambia por completo. Él te da una nueva naturaleza. Él te circuncida el corazón. Y ahora si eres un hijo de Abraham, te encanta la palabra de Dios. Y lo último que tú quieres hacer es pecar. Lo que tú quieres hacer es huir del pecado. Estar lo más alejado posible del pecado. ¿Acaso, hermanos, no es así en nuestras vidas? ¿Por qué oramos entre semana? Lloramos por causa de nuestro pecado. Estamos hartos del pecado. Estamos cansados de este viejo hombre que mora en nosotros. ¿Soy el único que desea ser liberado de este cuerpo de muerte? ¿Acaso no estamos todos gimiendo con dolores de parto para ver la manifestación del Hijo de Dios? En ese día no volveremos a pecar nunca jamás. ¿Ves? Cuando Dios te justifica, no solamente te da el don de la fe, Él te renueva por completo. Una persona que está escuchando mi predicación en esta mañana, diciendo, wow, la salvación es por fe, por tanto voy a pecar, esta persona no conoce a Dios. Esta persona tiene la fe de Satanás. Solamente un hijo del diablo razonaría de esta manera. Pero si tú has nacido de nuevo, tu deseo es abrazar la luz, andar en santidad y glorificar al Señor en todos los ámbitos de tu vida. Por tanto, predicamos sola fide, pero no fomentamos libertinaje. Decimos que aquellos que tienen fe de verdad aman al Señor, aman al Dios de Abraham y procuran caminar en sus caminos. Desde luego, tropezamos, caemos. El justo puede caer 7 veces, pero el Señor lo levanta. Bendito sea su nombre. Es que hoy, queridos hermanos, en primer lugar en esta mañana, la salvación es por sola fide, solamente la fe. Abraham es justo ante Dios gracias a la fe en Cristo. David es justo ante Dios en esta mañana gracias a su fe en el Señor Jesucristo. Y una vez más me dirás, pero pastor, David no estuvo vivo en los días de Jesús. Ya lo sé, pero hubo promesas. Y de hecho, un desafío. Abre un salmo de David, abre cualquier salmo y casi encontrarás, no en todos ellos, pero hay un montón de profecías mesiánicas en los escritos de David, ¿verdad? Salmo 110 es de David, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos
por estar a tus pies. David está escribiendo este salmo, ¿y de quién está hablando? De Jesús. Os dais cuenta, no solamente David recibió las promesas cristológicas de Dios, él profetizó del Mesías, y por tanto David, al igual que Abraham, está en el cielo según la fe en Jesús. Que nadie te diga que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras y ahora en el Nuevo Testamento es por fe. Falso. Maldito evangelio. No. La salvación nunca ha sido por obras humanas. Las únicas obras que salvan son las del Señor Jesucristo. Y aquellos que creen en Él como Abraham, como David, son justificados por fe. Sola fide, gloria a Dios, aleluya. Bien, primer punto, sola fide. Y ahora, ¿cómo puedo defender todo lo que acabo de deciros? Bueno, suena muy bien, está guay, gracias pastor, me anima este mensaje, pero ¿cómo puedo yo, en efecto, justificar todo lo que he dicho en el primer punto del mensaje? Ahora vamos a salir del principio material de la reforma, sola fide, para hablar del principio formal, la estructura que da sentido a la materia. Y aquí vamos a escoger un texto. Bueno, voy a pediros que, sí, vamos a leer dos textos. El primero sale explicado en el segundo. Es que pon el dedo ahí en Mateo capítulo 17. Pon un dedo ahí en, Mateo capítulo 17, o la lengua, si queréis. Y simultáneamente, esto va a ser más fácil para las mujeres que para los hombres, porque los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez. Al mismo tiempo, 2 de Pedro capítulo 1. ¿Okay? Abrir la Biblia en dos lugares. Mateo 17. Hasta me cuesta a mí también. A ver, Mateo 17 y 2 de Pedro capítulo 1. Porque 2 de Pedro 1 va a explicar lo que leemos en Mateo 17. Sí, 2 de Pedro 1 y Mateo 17. 2 de Pedro 1. Y entramos ahora en lo que es sola escritura. Vale, Mateo 17, 1 al 5. Leo, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Bueno, una pregunta antes de saltar a 2 de Pedro 1. Cuando la voz divina dice: Este es mi Hijo amado, la voz divina está hablando de Moisés, de Elías o de Jesús. De Jesús, importante. Ahora vamos a abrir 2 de Pedro capítulo 1, donde Pedro 35 años más tarde, porque esto sucedió en el año 30, Pedro ahora 35 años más tarde, en el año 65, redactando su segunda carta, justo antes de morir, relata lo sucedido en el Monte Santo. 2 de Pedro 1, ahora 16 al 21. Pedro habla de lo acontecido esa tarde. Dice: No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, los profetas no se pusieron una mañana a pensar: uy, ¿de qué predicaré hoy? No salió de ellos, salió de Dios. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, pues hemos visto en Mateo 17 el relato de la transfiguración. Pedro, Juan, Jacobo están ahí con Jesús en el monte. Y Pedro testifica de aquello en el versículo 16 de nuestro pasaje diciendo:
no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor siguiendo fábulas. Hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Es que Pedro nos está diciendo, Cristo es glorioso, Cristo regresará en majestad, porque yo he visto su gloria. Yo sé que Él es el Señor de la gloria. Y tiene que darnos bastante ánimo saber que este varón dio su vida por lo que predicaba. Claro, si Pedro hubiese sido un mentiroso, un engañador, un manipulador, él se habría apartado de la fe cristiana. Pero ya que él sabía que Jesús había resucitado, él derramó su sangre bajo Nerón por causa del santísimo evangelio. Pedro dice, yo soy un testigo ocular. Yo he visto la gloria de Jesús. Él vendrá en gloria porque yo tuve el privilegio de saborear un anticipo de la gloria venidera. Versículo 17 sigue diciendo, cuando Cristo recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí vemos que la voz divina se centra en Jesús. Curiosamente ahí está Moisés, que representa la ley. Ahí está Elías, que representa a los profetas. Pero ¿quién ante los ojos de Dios es más importante? ¿Quién es superior? ¿Moisés, Elías o el Señor Jesucristo? Jesús es el Hijo amado en el cual Dios se deleita. Porque sí, por supuesto, Moisés es un hombre de Dios, pero al igual que Abraham, al igual que David, era pecador. Nosotros nos acordamos de cuando Moisés se enfadó, ¿verdad? Golpeando la roca. Y el Señor le dice, ya está, no vas a entrar en la tierra de Canaán. Moisés era pecador. Elías también tuvo sus luchas. ¿Os acordáis? Por cobardía huyó de esa malvada hija del diablo, la reina esa Jezabel. Elías tuvo sus luchas con el pecado. Moisés también. Pero Jesucristo nunca pecó. Él es inmaculado. Él es impecable. Él es santísimo, purísimo. Todo lo que hay en Jesucristo es puro, justo, recto. Es digno del aplauso de Dios el Padre. Dios el Padre se deleita sobremanera en el Hijo. El Hijo es más importante que Moisés. El Hijo es más importante que Elías. Y es más, Moisés está en el cielo gracias a su fe en Jesús. Y Elías está en el cielo gracias a su fe en Jesús. Jesús es el mayor siervo de Dios. Ahora versículo 18. Nosotros oímos. Ahora iglesia, una pregunta. ¿Por qué Pedro, si está escribiendo una carta, primera persona singular, por qué ahora en versículo 18 Pedro entra en la primera persona plural? ¿Por qué dice nosotros? Había dos más con él en el Monte Santo. ¿Y cómo se llamaban? Juan y Jacobo. Pedro, 35 años más tarde, se acuerda de lo acontecido y por eso dice nosotros. No era una visión individual como aquellos que han fundado diferentes sectas, ¿no? Los mormones, testigos de Jehová. El ángel Moroni se le aparece a fulano, empieza una nueva religión. No, aquí tenemos pluralidad de testigos, hombres dispuestos a morir por lo que vieron. Y Pedro dice, nosotros oímos esa voz. Pedro está en la cárcel. Él sabe que está a punto de morir y no se aparta de la confesión cristiana. Sigue diciendo, yo vi la gloria de Jesús. Juan también, Jacobo también. Y aquella manifestación fue tan increíble que 35 años más tarde, Pedro sigue acordándose de aquello. Mire, yo tengo 40 años. Si yo me pongo a pensar en todas las cosas que me pasaron cuando yo tenía 5 años, yo no me acuerdo ya de casi nada. Pero Pedro, 35 años más tarde, esa experiencia le marcó la vida. ¿Ves la gloria de Cristo? Nunca te recuperas de aquello. 35 años más tarde, él se acuerda. Y ahora versículo 19 dice, y también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, iglesia, cuando Pedro que habla figurativamente, metafóricamente, de una palabra profética más segura, ¿de qué está hablando? De la Biblia. ¿Cómo sabes que está hablando de la Biblia? ¿Y cómo sabes que es así?
Porque en el contexto, versículos 20 y 21, te dicen que estoy hablando de la escritura. Porque ninguna escritura fue traída por voluntad humana. Él mismo te dice, os estoy hablando de la Sagrada Escritura. Es que fijaos en lo que está haciendo Pedro aquí. Él dice que Cristo es glorioso. Él dice que Cristo volverá. ¿Y por qué debemos creer lo que Pedro nos está diciendo? Pues, número 1, tenemos la experiencia. Eso fue increíble. Aquí tenemos un testigo que está dando testimonio de algo que había vivido en carne propia. Tenemos una experiencia, lo que la Iglesia Católica Romana llama tradición oral. La Iglesia Católica habla de tradición. Tradición es este ámbito de experiencias, de ejemplos. Aquí tenemos una tradición oral, lo que vieron aquel día en el monte. Luego también tenemos Pedro, Jacobo, Juan, que forman parte del grupo apostólico. 3 maestros de la iglesia. 3 hombres levantados por Dios para enseñar a los santos. Aquí tenemos el magisterio. Aquí tenemos a los maestros, a los pastores, a los predicadores. Tenemos tradición, la experiencia en el monte. Tenemos el magisterio, Pedro, Jacobo y Juan. Y también tenemos la palabra profética. Pedro nos está dando argumentos. ¿Por qué debéis creer en la segunda venida? ¿Por qué debéis creer en la gloria de Jesús? Porque tuvimos una experiencia, porque somos discípulos, pertenecemos al magisterio y también porque la palabra profética nos habla de la gloria venida de Cristo. Si tú regresas al Antiguo Testamento, hay un montón de profecías sobre el gran día del Señor. Lo importante para nosotros como evangélicos es pensar ahora, de estas 3 autoridades que Pedro está ahora citando, tradición oral, magisterio y la escritura, ¿cuál de estas 3 fuentes es más importante para el apóstol Pedro? Ok, habéis dicho la escritura. ¿Por qué habéis dicho la escritura? ¿Ah, Eva? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo sabes tú entonces que es más importante que el magisterio, que la tradición? Más. Sí, no estamos en contra de experiencias con Dios. Yo quiero vivir experiencias con el Señor. Yo quiero tener comunión con Él. Yo me deleito en Dios. Amén. Los evangélicos no estamos en contra de experiencias. No estamos en contra de emociones. Sí estamos en contra de emocionalismo. Pero estamos de acuerdo con experiencias todos aquí. Si somos de la fe, hemos vivido experiencias con Dios. Amén. Estamos agradecidos por experiencias dulces con el Señor. Tampoco estamos en contra del magisterio. Nuestras iglesias tienen pastores, predicadores, maestros y damos la gloria de Dios por hombres que Dios ha dotado para enseñar a la iglesia, ¿verdad? A veces leemos un texto, no hay claridad, luego viene el pastor o el predicador y ¡wow! Abre las escrituras con una libertad y es un don de Dios. Y sí, estamos muy agradecidos a Dios por los maestros, por esta función magisterial de la iglesia. Pero amados, hay algo mucho más importante que la tradición oral, las experiencias. Hay algo mucho más importante que cualquier pastor predicador. Es la palabra profética más. Pedro no está en contra de experiencias, no está en contra de predicadores, pero él dice que la autoridad de autoridades es la santa palabra de Dios. Como consecuencia, nuestras experiencias han de supeditarse a la palabra. Yo quiero experiencias bíblicas. Yo no quiero experiencias antibíblicas. El pastor de mi iglesia, yo quiero que mi pastor sea un predicador bíblico, que me hable conforme a la palabra de Dios. Yo no quiero que me venga con rollos, contando sus teorías, sus sueños, sus visiones, sus ideas de sabiduría. Yo quiero que el predicador predique conforme a los oráculos del Señor. Porque por las experiencias y los predicadores han de someterse a la palabra profética más segura. Si me permitís la expresión, Pedro era evangélico. Pedro era protestante. Pedro era luterano. Pedro puso la escritura por encima de la tradición y por encima del magisterio. Y ahí está el punto de discordia con Roma.
Voy a citaros, perdonadme por favor, pero voy a citaros un par de artículos del Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y vamos a ver aquí que niegan rotundamente sola Escritura. ¿Qué dice sola Escritura? Que la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. La Biblia está por encima de la tradición, está por encima del magisterio. Leo artículo 82 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Dice: la tradición y la escritura se han de... ¿Está ahí? No está ahí, hermano, ¿no? No, ok. La tradición y la escritura se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La tradición y la escritura se reciben con el mismo espíritu de devoción. La tradición, la escritura al mismo nivel. Luego, artículo 85 dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, tradición, Biblia, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Esto es, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Entonces, pensad en la Iglesia Católica como un taburete de tres patas: tradición, escritura, magisterio. Ahí está la autoridad. Pero cuando empezamos a estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, nos damos cuenta que no es un taburete de tres patas. Es un triángulo. A un lado tenemos la tradición, que tiene el mismo peso que la Sagrada Escritura, y arriba del todo, interpretando autoritativamente la tradición y la escritura para enseñar, doctrinar a los fieles, está el magisterio. Papa Leo XIV y todos sus obispos. Y aquí en Almería estamos en una ciudad, ¿no?, que tiene su obispo. Ahí está la autoridad de la Iglesia Católica Romana. O sea, hablamos de un taburete de tres patas, pero en realidad no es así. La tradición y la escritura se encuentran sujetas a este magisterio. Por tanto, es solum magisterium. La Iglesia Católica enseña lo que enseña según su propia autoridad. Y ahora, ¿cuál es el problema con este modelo de autoridad? El problema reside en que cuando tú colocas el magisterio por encima de la escritura, ya no puedes reformar el magisterio. Y si el magisterio sale, digamos, con un decreto diciendo que, por decir algo, María nació sin pecado, y luego pasó toda su vida sin haber cometido un solo pecadillo, ni siquiera de pensamiento, ya que el magisterio está por encima de la escritura y por encima de la tradición, tú como feligres católico te ves obligado a decir: amén, honremos a la Santa Virgen María. ¿Os dais cuenta? O si la Iglesia Católica empieza a enseñar que después de la muerte no solamente hay cielo e infierno, sino un lugar llamado purgatorio. Y si tú sales de esta vida sin estar 100% santificado, pues no pasa nada. Tendrás que pasar por unos cuantos siglos, milenios hay en el purgatorio. Pero amados, si hemos dicho que Jesucristo nos ha regalado su justicia es 100% perfecta, nuestros pecados le fueron transferidos, ¿de qué purgatorio me estás hablando? El purgatorio niega la obra perfecta del Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Cuando salimos de sola escritura, colocando el magisterio por encima de la Biblia, pues vamos muy mal encaminados. No hace falta tampoco deciros en esta mañana que el Señor Jesús criticó a los líderes judíos por haber hecho más caso a sus tradiciones que a la propia palabra de Dios. Hace un par de semanas estuvimos aquí con los jóvenes y les puse el ejemplo de Mateo 15, cuando los fariseos recriminaban a los discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer. Ahora, en la Biblia está escrito, en algún lugar del Antiguo Testamento, antes de comer te lavarás las manos. No está escrito. Algunos están muy felices de que no esté en la Biblia, ¿verdad? Pero no, la Biblia no exige en ninguna parte que tú te laves las manos antes de comer. Ahora, si tú no te lavas las manos antes de comer, a mi casa no vienes a comer, ni voy a la tuya tampoco, ¿no? Pero es higiénico que nos lavemos las manos antes de comer, es higiénico que nos duchemos antes de venir al culto, etc. Es higiénico, sí, pero no es
estrictamente mandatorio. O sea, tú puedes comer sin lavarte las manos y no estás en pecado. Y Jesús responde diciéndoles: hipócritas, porque vosotros anuláis el mandamiento de Dios mediante tradiciones de hombres. Y él habla de una tradición que habían inventado, se llama Corbán, y utilizaban esta frase para justificar su falta de interés en sus padres. Ellos, lo que hacían los judíos, si no querían ocuparse de sus padres en su vejez, ellos decían: no, el dinero que íbamos a usar para apoyar mamá, papá, su vejez, vamos a dar este dinero al templo, a la obra del Señor. Este dinero es Corbán. Y de esta manera se libraban de tener que atender a sus padres en sus últimos años antes de morir. Y Jesús dice que es más importante dar dinero al templo o honrar a tu papá, honrar a tu mamá, como dice la Sagrada Escritura. Sois unos hipócritas. ¿Os dais cuenta, hermanos? El magisterio se puede desviar, la tradición se puede desviar, porque el magisterio no es infalible, la tradición tampoco es infalible, y me da gran alivio decirles en esta mañana: de estas tres autoridades que he nombrado, hay una fuente que sí es infalible, inerrante, porque esta autoridad fue inspirada por el mismísimo Espíritu Santo de Dios, y esta fuente es la Santa Biblia, la palabra del Señor. Y por eso en esta iglesia no es solum magisterium, no exaltamos tampoco la tradición, aquí es sola Escritura. Y ya que la Biblia enseña que Abraham fue justificado por la fe, ya que la Biblia enseña que David fue justificado por la fe, yo predico en esta mañana la justificación por la fe en el Señor Jesús. ¿Estará de acuerdo conmigo el Papa y sus obispos? No estarán de acuerdo conmigo, pero no necesito que estén de acuerdo conmigo. Yo necesito que la santa palabra de Dios esté de acuerdo con mi predicación. Pues con gran gozo, en esta mañana, queridos hermanos, os digo: sola Escritura. Dios nos ha dado una fuente poderosísima, llena de luz y verdad, una antorcha que ha de guiarnos hasta el día final. Y porque confiamos en este libro, pues como Pedro dice en el último versículo ahí de su texto, que fue dado por el Espíritu Santo. Porque pues nosotros en esta mañana no somos católicos romanos. Número uno, el principio material. Enseñamos que la salvación es exclusivamente por la fe en Jesucristo. No hace falta nada más, ni purgatorio, ni María, ni el ángel Gabriel, ni peregrinaciones, ni ayunos, ni autoflagelación. Solus Christus, solus Christus. Él nos salva, Él nos perdona, Él nos da su justicia. ¿Y por qué predicamos así? Número dos, principio formal, sola Escritura. ¿Y por qué decimos que la Escritura es la suprema autoridad? Porque el propio Pedro nos dice que hubo una experiencia tremenda, una tradición poderosa. Hubo 3 miembros del magisterio viviendo aquella experiencia, pero el propio Pedro dice que la palabra profética de Dios es más segura que la tradición, más segura que el magisterio, porque este es el único libro inspirado por Dios. Oremos pues que nuestra iglesia siempre se dirija por la santa palabra del Señor, y que Dios también en esos días siga salvando a muchos católicos romanos para su gloria. En esta iglesia ahora mismo hay gente que antes estaba en el mundo romano y Dios les abrió el entendimiento y ahora adoran a Dios en espíritu y en verdad. Oh, amados, oremos por un gran despertar en el mundo católico romano, y oremos que nuestras iglesias evangélicas den centralidad a la fiel predicación de la palabra y la fiel predicación del evangelio de sola fide. A Dios sea la gloria por la reforma. Y el pueblo de Dios dice amén. Oremos a nuestro Señor. Aleluya. Amén. Aleluya, Señor. Padre, te damos gracias porque en cada generación has tenido a un pueblo, a un remanente escogido por gracia. Un pueblo creyente con el corazón circuncidado. Hablamos hoy de Abraham. Nos acordamos de que vivía en paganismo. Él mismo era un pagano.
y tú lo regeneraste, tú le diste fe para que creyese en tu Hijo Jesucristo. Hemos hablado de David, un hombre con un sinfín de defectos y pecados, pero Señor, tú lo justificaste mediante su fe en tu amado Hijo Jesucristo. Y hoy celebramos el Evangelio, porque en esta misma iglesia, en Almería, miles de años más tarde, a ti te ha agradado salvar a muchísimos hermanos aquí ahora sentados en esta mañana que tienen fe en el Señor Jesús, que son compañeros de David, que son hijos espirituales de Abraham. Te damos la gloria por este dulce evangelio que nos libera de la autojustificación, que nos libera de gloriarnos en nosotros mismos. Gracias, amado Señor, por este mensaje. Ayúdanos a entender también que con la nueva naturaleza nuestro deseo consiste en agradarte y glorificarte en todo. Que nadie salga de aquí hoy torciendo la predicación para justificar una vida de impiedad, de rebeldía y de transgresión. Haznos celosos, Señor, por ti, por tu palabra, por tu buena voluntad. Y amado Dios, en segundo lugar, te damos alabanza por la Sagrada Escritura. En cada generación has guardado, has preservado tu Escritura. Muchos grandes, hasta emperadores, han quemado tu palabra, han intentado expulsarla de sus imperios. Sin embargo, ellos hoy están difuntos, enterrados, olvidados, y tu palabra sigue permaneciendo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todos los hombres son como hierba del campo, y su gloria como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Te damos alabanza hoy, Señor. Sí, estamos muy agradecidos por las experiencias que hemos vivido contigo. Estamos muy agradecidos por el magisterio, los maestros, los pastores, los obreros que tú has levantado en esos días para enseñar claramente lo que hay en la palabra. Pero, amado Dios, no son nada en comparación con la Escritura, la palabra profética más segura. Y Dios, oramos hoy que tú envíes un gran despertar, un gran avivamiento en la Iglesia Católica Romana, que muchos puedan ver el Evangelio, que puedan abrazar estas verdades tan liberadoras, Señor, y abrazar a Jesucristo por la fe y huir de la mentira, huir del engaño, Señor, propagado por el magisterio y la tradición. Y, amado Dios, en esas propias iglesias evangélicas, nos da vergüenza ver hoy como un movimiento que comenzó con el púlpito y la fiel predicación de la palabra. Hoy, Señor, encendemos internet y vemos un sinfín de payasadas en las iglesias y los pastores ahora hablan de todo menos de así ha dicho el Señor. Ya no abren tu libro, o si lo abren es para distorsionarlo y predicar humanismo y mundanalidad. Oh Dios, pedimos también por un gran avivamiento de predicación bíblica en la iglesia evangélica. Aviva tu obra aquí en España y hasta los confines de la tierra. Corra tu palabra, sea glorificada. Levanta testigos, amado Señor. Y amado Dios, que tu Hijo en todo esto sea grandemente glorificado. Él es tu Hijo amado en el cual tienes contentamiento. Y estamos felices de celebrar la recuperación del Evangelio en el siglo XVI. Porque es el Evangelio de tu amado Hijo. Es su Evangelio. Es el Evangelio de su gloria. Es el Evangelio de su obra redentora. Es que, amado Dios, rogamos que honres a tu Hijo, enviando avivamiento, este gran despertar, amado Dios. Y gracias, amado Señor, por esta próxima semana, el domingo que viene. Bendice a todos los púlpitos. Que tu palabra sea fielmente predicada. Haz maravillas en nuestros días. Y gracias por habernos dado esta tremenda salvación en Cristo Jesús. Te damos la gloria, te damos las gracias en su santo nombre. Y el pueblo de Cristo dice amén.